Seguimos con Todo tiene un porqué en la televisión pública argentina. Hoy estamos hablando de la década del 60 en el mundo. En nuestro próximo programa hablaremos de la década del 60 aquí en la Argentina. Pero para hablar del surgimiento del rock como una cultura global, vamos a recibir a un nuevo invitado. ¿Quién viene, Maxi? Hoy nos visita Sergio Pujol. Es historiador, investigador independiente del CONICET. Es profesor titular de Historia del Siglo XX en la Facultad de Periodismo de la Universidad Nacional de La Plata. Recibió el premio Conex por su labor en el periodismo musical y es autor de varios libros, entre los que figuran Historia del baile, de la milonga a la disco, Rock y dictadura, Crónica de una generación, 1976-1983, 100 años de música argentina y acaba de publicar El año de Artaud. Muchas gracias, Sergio, por estar con nosotros. Un gusto, Juan. ¿Por qué se da en este momento? ¿Por qué se da en la década del 60 el asentamiento del rock y el surgimiento de, bandas de las que seguimos hablando hasta la actualidad? Algunas siguen en actividad hasta hoy, como los Rolling Stones, Algunas por ejemplo, ¿no? siguen en actividad renovando su público, ¿no? Y sumando, agregando al viejo público, donde ahí se conjuga un poco la novedad con la nostalgia también. Es un fenómeno más del siglo XXI en realidad. Bueno, esta es una historia que tiene, como toda historia, una protohistoria, una prehistoria, que es la del rock and roll. Claro. Que nace en los Estados Unidos y que al principio aparece como una suerte de versión blanca, o en todo caso mestiza, de la música popular negra, del rhythm and blues, básicamente, del blues y del rhythm and blues y algunos elementos del jazz. Esa historia empieza alrededor de 1954, cuando un cantante blanco muy joven llamado Elvis Presley interpreta a su manera un hit del repertorio negro, ¿no? Y a partir de ese momento, esa canción que le había grabado Big Mama Thornton, una cantante negra dentro del circuito de música racial, como se lo llamaba en esos años, tiene una trascendencia social y geográfica muy grande. Ese movimiento, que al principio es exclusivamente musical, el rock and roll no tiene una connotación sociocultural como va a tener la era del rock en los 60, se discontinúa hacia fines de los años 50, por diversas razones. Elvis Presley entra al servicio militar obligatorio, hay una serie de episodios policiales que involucran a Chuck Berry, a Carl Perkins, a Jerry Lee Lewis, y la fuerza que había tenido el rock and roll empieza a decrecer. Hay una transición que va del 58-59 hasta 1963. Yo escuchaba con atención cuando Maximiliano decía que en términos políticos la década del 60 debemos pensarla a partir de 1959. En términos musicales, quizás el año clave sea 1963. ¿Qué pasa? Sale el primer álbum, el primer LP de los Beatles, que ya habían pegado un gran éxito con Love Me Do en octubre del 62. Hay un poeta inglés, Philip Larkin, que dice que la vida sexual empieza en 1963. ¿Por qué? Porque se levanta la prohibición del amante de Lady Chatterley y sale el primer álbum de los Beatles. Es muy interesante esta observación porque pone a la música en el centro de los debates culturales de ese momento, claro, y a un grupo de provincia que venían de Liverpool, que habían hecho ya una cierta trayectoria con sus presentaciones en Hamburgo, en la propia ciudad de Liverpool y en toda esa región del río Mersey, lo que se llama el Mersey Beat. Hubo muchas bandas en ese momento. Y hay que tener en cuenta, esto también lo remarcaba muy bien Maximiliano, que los 60 son un tiempo de contestación, de crítica, de rebeldía, pero es también una época de prosperidad económica. Claro. Y esa prosperidad económica, en términos musicales, nos pone frente a una industria de entretenimiento que ávidamente está buscando fenómenos que de algún modo repliquen lo que había pasado en la primera mitad de los 50 con el rock and roll. Hay una transición y ahí aparecen los Beatles y aparecen muchas otras bandas. Es decir, aparecen sobre un soporte o sobre una demanda, mejor dicho, comercial importante, pero luego esos mismos músicos que al principio son muchachos dóciles, que están hasta peinados por la industria del entretenimiento, se emancipan. Hay un proceso de emancipación. Y ese proceso de emancipación va a cobrar mucha fuerza en la segunda mitad de los años 60. Por lo tanto, no es una década en bloque. Claro. Habría dos momentos de los 60, ¿no? Y yo diría que los 60 prolijos y los 60 sí, lo que un historiador inglés llama los high 60, los altos 60, efectivamente. Y en esos altos 60, ese fenómeno que aparece en Inglaterra vuelve a manera de boomerang a los Estados Unidos y articula con lo que en Estados Unidos se conoce como la contracultura. Los 60 de pelo largo, ¿no? Exacto. Y lo curioso es que los
protagonistas de estas bandas que van a dejar de ser una mera manifestación musical para ser una manifestación cultural, tienen la misma edad que su público, ¿no? Cosa Exactamente. que no se vuelve a repetir. Tienen la misma edad de su público y además hay un elemento fundamental que marca el cambio de paradigma en los modos de producir música y de componer música. Ajá. No son solo intérpretes, son autores, compositores e intérpretes. Una vez le preguntaron a Tony Bennett, el gran cantante de jazz, el gran crooner, ¿qué había pasado en los 60? Dice, bueno, en los 60 nos empezaron a pedir canciones propias y nosotros no componíamos. Claro. En un momento ya no bastó con General Kerr, Cole Porter, George Gershwin, ¿no? Me parece que es una excelente definición de lo que pasa con la producción musical en los años 60. Nombrabas a los Beatles como una banda provinciana en sus comienzos. Podríamos mencionar a otros grandes grupos ingleses. Obviamente están los Rolling Stones, que eran menos provincianos y arrancan, bueno, bastante cerca, ¿no? Eran menos provincianos, arrancan un año más tarde. Tienen un problema, si se quiere verlo en estos términos, por todo lo que hemos dicho sobre la necesidad de componer las propias canciones. No son fértiles al principio en materia autoral. Tanto es así que uno de los primeros éxitos, I Wanna Be Your Man, se lo ceden los Beatles. Lo graban primero los Stones y al año siguiente los graban los Beatles en una versión cantada por Ringo Starr, ¿no? Enseguida entienden cómo viene la mano y empiezan a producir canciones y a generar canciones. Y de algún modo también forman parte de una gran campaña publicitaria en ese momento que trabaja sobre la antinomia, Beatles-Stone. Una antinomia que sabemos que no era real, eran amigos. Bueno, además los Beatles siempre iban un poquito adelante de los Stones, eso los Stones lo reconocieron. Pero los Stones tienen algo que no tienen los Beatles, que es una dinámica del vivo, que los Beatles lo tuvieron al principio, pero llegó un momento en el que no había suficiente relación entre lo que los Beatles eran capaces de producir en estudio y lo que podían reproducir en el vivo. Claro. En los Stones siempre hubo una relación directa entre sus composiciones en estudio y el vivo. Por eso siguen actuando hasta hoy. Y además tenían una figura absolutamente magnética como intérprete, como performer. Claro. Un cuerpo que los distinguía. Casi diríamos que por momentos parece un solista con una banda, que es Mick Jagger, ¿no? Bueno, hay otra banda que aparece sobre el final o sobre la segunda mitad de la década del 60 y que va a tener también mucha importancia después, que es Pink Floyd, ¿no? Exactamente. Bueno, pegados a los Beatles en el mismo estudio de grabación, ¿no? Sí, exactamente. Abbey Road, más o menos la misma época, etapas distintas, unas con Syd Barrett, otras sin Syd Barrett. Y los fans de Pink Floyd, que son muchos en el mundo, por supuesto, aseguran, y no están del todo equivocados, que los Pink Floyd vendría a ser la continuación lógica de los Beatles. Que quizás los Beatles, de no haberse separado en 1969, hubieran recorrido el camino de Pink Floyd. Pink Floyd de, es una banda de ese primer Pink Floyd, muy ¿no? personal, es una banda muy personal, por supuesto, que además combina dos elementos muy atractivos. Por un lado, un gran don melódico, son muy atractivas y muy bellas las canciones de Pink Floyd, y al mismo tiempo una búsqueda formal y sónica muy particular, donde se introduce la tecnología de un modo muy revelador. Esa misma introducción que los Beatles habían hecho por lo menos desde 1966 en adelante. Ahora, bueno, curioso, estamos hablando... Son bandas inglesas, claro, las tres, cuando el rock es americano, ¿no? Sí, bueno, esa es una pregunta que no tiene una respuesta certera. ¿Por qué Inglaterra? Que aún hoy sigue produciendo música y aún hoy los públicos norteamericanos y del mundo entero seguimos consumiendo música británica. ¿Por qué, no? Bueno, hay razones históricas, estructurales. Una Inglaterra que estaba en un proceso de descolonización involuntario después de la Segunda Guerra Mundial. Una Inglaterra gobernada mayoritariamente por laboristas que promueven leyes de protección a la industria cultural y a otras áreas de la industria, y una juventud que podríamos llamar una minoría activa, muy ansiosa por protagonizar la historia, ¿no? Tanto es así que estos jóvenes que iban a las escuelas de arte, otro fenómeno promovido también por el laborismo. De ahí salieron muchas estrellas de rock de la época, ¿no? De ahí salieron muchas estrellas de rock, efectivamente. Empiezan a escuchar con mucha avidez la música norteamericana y con mucha dificultad también, porque las leyes proteccionistas impedían que los artistas americanos actuaran frecuentemente en Inglaterra. No se difundía mucha música norteamericana en las radios inglesas, entonces bueno, con radios de onda corta pescaban las señales de las radios de Francia, de Alemania y a veces incluso de los Estados Unidos, y empiezan a conformar una subcultura juvenil, ¿no? Una subcultura juvenil que se da en las grandes ciudades, pero sobre todo en Londres. Hablamos, como bien decía Maxi, de grupos británicos, pero el gran acontecimiento masivo del rock en la década del 60 se da, como sabemos,
vez en los Estados Unidos. Fue el Festival de Woodstock, prácticamente cerrando la década y tal vez, bueno, uno de los acontecimientos que clausura ese verano del amor, ¿no? Hablaremos de eso, pero primero recordemos el Festival de Woodstock. En 1969 se realizó uno de los festivales más importantes de la historia de la música y uno de los más masivos, Woodstock. Reunió a 500.000 de personas, aunque originalmente solo se esperaban 50.000. El concierto se llevó a cabo los días 15, 16 y 17 de agosto del último año de la década, en los terrenos de una granja en las afueras de Bethel, en el estado de Nueva York. La localidad de Woodstock tenía muchas de las características de los orígenes del espíritu de la contracultura hippie. Sentido de la independencia, cercanía con la naturaleza y distancia con la gran ciudad. Los organizadores vendieron el festival con el eslogan 3 días de paz y música, acompañado por el dibujo de una paloma sentada sobre una guitarra. A pesar del entusiasmo de los productores, lo más difícil era conseguir que los grandes artistas del momento aceptaran ser parte del show. Finalmente, Woodstock Ventures, la empresa en cuestión, resolvió el problema prometiendo cheques por montos inéditos para el mercado musical de la época. Una vez que la gran banda psicodélica del momento, Jefferson Airplane, aceptó, el resto de los grupos firmó enseguida. Sin embargo, los habitantes de la localidad no querían que se realizara el evento. La imagen desaliñada de los habituales asistentes a conciertos de rock les provocaba temor. El 15 de julio de 1969, una brecha legal hizo que el municipio prohibiera oficialmente el festival. Esta decisión no hizo más que incrementar el interés por Woodstock. Las entradas se vendieron de todos modos y la publicidad fue cada vez mayor. Sin embargo, el lugar exacto donde iba a hacerse no estaba confirmado. Así fue que la organización dio con Max Yasgur, el dueño de una enorme granja en las afueras de Bethel, que sí tenía permisos para hacer conciertos de rock. El contrato se firmó. Woodstock ya tenía sede. El público desbordó todas las expectativas. La entrada incluía la posibilidad de acampar en el predio, pero el día anterior al comienzo del espectáculo ya había decenas de miles de personas queriendo ingresar. No fueron los únicos problemas. El agua y la comida se terminaron muy rápido. Finalmente, a pesar de los inconvenientes, el festival empezó el 15 de agosto a las 17:07 horas. Entre los artistas más importantes que se presentaron en Woodstock se puede nombrar a Simon & Garfunkel, Joan Baez, Santana, Janis Joplin, Creedence, The Who y Jimi Hendrix. Fue justamente el guitarrista nacido en Seattle el encargado de dar por terminado el evento. Su show estaba pactado para la medianoche del domingo 17, pero las sucesivas demoras hicieron que recién empezara a tocar el lunes a las 9 de la mañana. Hendrix empezó con una versión del himno de Estados Unidos que quedó en la historia y su intervención se extendió por 2 horas. Según los cálculos, al momento de su concierto había 500.000 personas entre el público. Los 3 días de música quedaron inmortalizados en un documental dirigido por Michael Wadlig. La filmación y la infinidad de historias, ciertas y no tanto, acerca de este evento, convirtieron a Woodstock en un ícono de toda una generación de jóvenes que se unían para rechazar la guerra de Vietnam y proclamar la paz y el amor como una forma de vida. La década del 60 se terminaba, pero uno de los mitos más grandes de la historia de la música recién empezaba a dejar su huella. Ahí veíamos a Jimi Hendrix, por supuesto estadounidense, pero otra vez, ¿no? Este diálogo y circulación entre el Atlántico, ¿no? Sí. Porque la pega primero en Inglaterra. La pega en Inglaterra. Él ya tenía unos 4 o 5 años de experiencia como guitarrista de rhythm and blues, en realidad, y de música pop. Había tocado con Little Richard y con otras figuras pioneras del rock and roll, pero efectivamente es cuando debuta en Inglaterra y van todos a verlo porque hay un negro, bueno, además el tema racial, ¿no? Claro, van los Beatles a verlo, está Eric Clapton también, está Eric ¿no? Clapton, ¿no? Se han hecho algunas biopics y algunas reconstrucciones cinematográficas de ese momento. Es interesante lo de Woodstock porque ahí vemos justamente esa relación de ida y vuelta entre Estados Unidos e Inglaterra y no podemos terminar este programa sin dedicarle un buen párrafo a Bob Dylan, por supuesto, que está antes, durante y después
de la cultura rock. Está antes porque hasta 1965 era el niño mimado del ambiente folk americano, de la canción testimonial, de la canción de protesta. En 1965 decide presentarse en el Festival de Newport. Newport tenía dos festivales, uno de jazz y uno de música folk. Se presenta en el de música folk con una banda eléctrica, con una banda de rock. El día que enchufó Bob Dylan. Apóstata. Judas, hereje, ¿no? Le quieren cortar el cable, ¿no? Los cultores de la música folk, y ahí empieza realmente la historia rockera y psicodélica de Dylan, su momento, pero los Beatles lo conocían de antes también, y las letras de los Beatles se vuelven más complejas y refinadas a partir de la influencia de Bob Dylan, al que van a conocer en 1964, cuando hagan su gran desembarco en Estados Unidos y empiece lo que se llamó la Beatlemanía. La Beatlemanía, es decir, el fenómeno global de los Beatles pasa por los Estados Unidos. Es decir, cuando llegan a Estados Unidos, ahí se globaliza. Un fenómeno que hasta ese momento era muy importante, pero era básicamente británico. Y así como los Beatles quieren conocer a Bob Dylan y a Elvis Presley, que eran sus ídolos, lo logran, los Stones prefieren ir a Chicago, a los estudios Chess, y conocer a Muddy Waters. Muy interesante esos dos itinerarios, ¿no? Que de algún modo nos revelan cuáles eran los estilos musicales de ambos. Sergio, déjame que te pregunte por otro, que viene de Canadá, que tiene Leonard Cohen, un hermanito menor de Dylan, le dicen algunos. ¿Qué podemos decir de él? Sí, algunos dicen eso, los fanáticos de Dylan. Leonard Cohen quizás sea el mayor, el hermano mayor. Opino lo mismo. Sí, fue un gran, claro, un gran poeta, un gran escritor. Es un diario muy curioso, porque en realidad es un escritor ya consagrado. Cuando decide tomar la guitarra, siguiendo un poco el consejo de Allen Ginsberg, del propio Dylan, que había que cantar, que había que volver a la poesía oral, ¿no? Y él vuelve a la poesía oral sin abandonar su trayectoria de escritor, ¿no? Es un artista muy interesante, que vale el mismo caso de Dylan, quizá un poco más por las letras que por las músicas, pero que encuentra en la música popular de ese momento una vía, digamos, para transmitir poesía que es realmente magnífica, ¿no? Estábamos en Woodstock en el 69, a fin de la década. ¿Hay algún hecho o algunos hechos que se pueden señalar como que clausuran esta década de el amor, la paz, la contracultura? Bueno, de alguna manera sí, un poco a partir, digamos, de finales de los 60 y principios de los 70 comienza una ola conservadora que va a terminar, digamos, con el triunfo de varios presidentes conservadores en todo el mundo y, digamos, el fin también del estado de bienestar y el inicio, digamos, del neoliberalismo. Y en lo que tiene que ver con la cuestión, digamos, del hipismo y demás, un poco, digamos, en los asesinatos de Manson, digamos, del Klan, rompen con esa idea utópica de una vida placentera, feliz, en comunidad. Porque esto pasa además algo así como en la capital mundial del hipismo, ¿no? En California, sí, donde el clan Manson, bueno, asesina a Sharon Tate, ¿no? Y a la gente que estaba ahí en la casa de Polanski, ¿no? Exactamente, sí, ahí sucede en Beverly Hills, digamos, ¿no? Así que en pleno corazón, digamos, de California, equivocado, digamos, pensando que era la casa de otra persona, digamos, no conociéndola, digamos, termina siendo asesinada y ella estaba aparte embarazada, bueno, un caso escandaloso, lo cual desencadena, digamos, toda una serie de críticas sobre el uso, digamos, de las drogas, el rock, bueno. El satanismo. Recordemos que Mason decía haberse inspirado en una canción del álbum blanco de los Beatles, ¿no? Y también hubo varias bandas femeninas, ¿no? En la década de Sí, hubo bandas femeninas, sobre todo en ese periodo intermedio de transición entre el 58 y el 63 aparecen las girls groups, casi todas negras, grupos vocales, ¿no? Grupos vocales, exactamente. Las más famosas fueron The Supremes, que al mismo tiempo fueron plataforma de lanzamiento de Diana Ross, que fue la gran artista. Hubo otras también. Fue un momento interesante. De cualquier manera, el rock aparece más que nada identificado con varones. Es un espacio cultural y social durante muchos años hegemonizado por hombres, ¿no? De todas maneras, hubo grandes figuras femeninas. Tal vez la mayor de todas ha sido Janis Joplin, ¿no? Claro. Que toma la tradición de las cantantes de blues de los años 20, 30 y 40 y logra un mix muy explosivo entre la cosa eléctrica que trae el rock y la tradición del blues. Bueno, hay una canción de Leonard Cohen, ¿no? Que habla de un encuentro con Janis Joplin, pero eso será otra historia. Hablamos de testosterona, ¿no? Hablamos de la cosa masculina del rock. Sobre el final de la década empieza a aparecer el heavy metal también, ¿no? Sí, empieza a aparecer el heavy metal, que podríamos considerarlo seguidor o discípulo en todo caso del hard rock, de las grandes bandas Deep Purple y sobre todo Led Zeppelin, ¿no? Ahí hay una, digamos,
hay como dos caminos importantes en los 70. Uno es el rock progresivo, que sería la continuación de lo que venían haciendo los Beatles de Sgt. Pepper y Pink Floyd, y por otro lado el hard rock, que derivará en cierto modo en el metal, ¿no? Una expresión más dura, más violenta si se quiere, más volumen, se vuelve más agresiva la música también porque el tiempo, la época se vuelve más agresiva. Vamos a pasar un poco por la literatura. Te habíamos adelantado que Latinoamérica juega fuerte en este sentido con el que se llamó el boom latinoamericano. Silvia Hoppenheim, que es escritora y periodista cultural, nos cuenta sobre ese fenómeno de los 60 que por supuesto tiene sus huellas hasta hoy. El llamado boom latinoamericano surge en los 60, pero en realidad viene promoviéndose desde antes, como suele ocurrir, ¿no? Lo que aparece en realidad es el resultado de un trabajo subterráneo, pero ya en los 40, fines de los 40, Alejo Carpentier, el escritor cubano, empieza a nombrar lo principal del boom latinoamericano, que es esta idea de lo real maravilloso, y después eso se va a convertir en el tan célebre realismo mágico. Pero a mí me gusta más este puntapié inicial de Carpentier, lo real maravilloso, que es tan latinoamericano y que tiene que ver con este boom de los años 60, donde muchos escritores se congregan y forman este gran movimiento que en realidad impactó al mundo entero porque fue un golpe imaginativo que dio América Latina para todo Occidente, ¿no? Por eso después los europeos se nutrieron del realismo mágico de los años 60 en América Latina. El movimiento surge de la mano de grandes figuras que en realidad después se convirtieron en autores muy significativos de toda esa época y autores que supo una agente literario, digamos, englobar, que fue Carmen Balcells, una importantísima y mítica agente literaria que tomó a todos, a Vargas Llosa, a Carlos Fuentes, a Carpentier, a Roa Bastos, a Donoso, a Rulfo, digamos, Rulfo para mí siempre es un autor muy especial dentro del grupo. Los grandes autores fundantes de este movimiento, más allá de cómo prosiguió, podrían estar situados, digamos, en Guatemala con Asturias, Miguel Ángel Asturias, que también lo nombró realismo mágico. Lo mágico latinoamericano tiene más que ver con las leyendas, con la oralidad y con el postulado de que la vida finalmente no tiene otro sentido que ser contada y el cuento verdadero puede ser inventado. En los 60 justamente, tanto Carlos Fuentes como Vargas Llosa se juntaron, si no me equivoco, en 1967 para postular un camino literario, una apuesta política literaria. Entre todos ellos convocaron a los demás para escribir lo que se llamó las novelas de los dictadores. Esta es una rama importantísima dentro del boom latinoamericano. Las novelas de los dictadores fue una propuesta que hicieron Vargas Llosa y Carlos Fuentes para que todos ellos escribieran algunas páginas o algunas novelas sobre tiranos de América Latina. De las novelas de los dictadores surgieron nada menos que Yo el Supremo de Roa Bastos, El Otoño del Patriarca, El Recurso del Método, Señor Presidente de Asturias. Digamos, son todas novelas que dan cuenta de los dictadores desde adentro, desde verdades subjetivas. Hay que pensar que Yo el Supremo está escrito en la primera persona de un dictador. Y es quizás la de Roa Bastos, otro gran escritor del boom latinoamericano, la más significativa. Otra obra importantísima del boom latinoamericano, obviamente, es 100 años de soledad de García Márquez. Es un poco el corazón que late en medio de este movimiento, un poco porque el realismo mágico, toda la magia, está en esas páginas inmensas de 100 años de soledad de García Márquez. Diría que el realismo mágico, sobre todo, tiene como distinción esto de relativizar lo real a partir de lo que uno cree. Digamos, las creencias a veces son más verdaderas que una descripción objetiva de la realidad. Entonces el realismo mágico se hace cargo de las creencias a través de la ficción, de distintas maneras. Mi preferido, digamos, de todo ese grupo, como libro, como sustento del realismo mágico, es Pedro Páramo de Rulfo, sin dudas.
Necesitaríamos una década entera para contarte la década del 60 misma. Apasionante, tenemos que hacer una pausa, ya volvemos.